Bueno, buen día a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural Carlitos Las Piedras, un centro gestionado por el municipio de Las Piedras, la Dirección de Cultura del Gobierno de Canelones y la Comuna Joven del Gobierno de Canelones también. Estamos dando inauguración al encuentro de Teatro China Zorrilla en el marco de su centenario, soñando hacer este encuentro de creadores y referentes de las artes escénicas y del teatro en realidad todos los años y homenajear a una actriz distinta cada año. Y bueno, tenemos el lujo de que el encuentro de estos 3 días va a ser, la verdad, que una maravilla de referentes del teatro, como dije, y arrancamos con una mesa, con un lujazo tremendo, que es con 3 periodistas culturales alucinantes que tiene Montevideo y que tiene el Uruguay, que escriben en Brecha, en Búsqueda, en Semanario Voces, y además tienen un podcast que se llama Violinistas del Titanic, que es sobre teatro y crítica teatral, que está en Spotify, que lo pueden escuchar y están haciendo un laburo hermoso allí, más allá de su trabajo como periodistas culturales de larga trayectoria. Son Ana Laura Barrios, Leonardo Flamia y Javier Alfonso. Muchísimas gracias por estar acá y abrir hoy este encuentro. Es un lujo tenerlos. Estamos grabando para que después quede el registro para ustedes y para todos nosotros. Y bueno, bienvenidos. Y me quedo por acá para dialogar lo que les parezca. Bueno, muchas gracias, Josefina, por la recepción. Precioso el centro. Felicitaciones por el trabajo. Y aprovechamos que te tenemos acá y queríamos empezar este episodio conversando un poquito contigo. Primero, bueno, consultarte un poquito cómo es tu trabajo de gestión acá en el centro, que nos comentes un poquito de eso, y después queríamos hablar sobre tus puestas que estuvieron hace poco en cartel y queríamos conversar un poquito contigo. Bueno, sí, el Centro Cultural está reinaugurado hace un par de años, pero bueno, en realidad como espacio cultural tiene una historia amplia, larga. Desde el 2004, allá cuando asume Marcos Carámbula como intendente, la comunidad pedrense, allá hay algunos referentes, ¿no?, que veo allí, el señor Rolo Carabia, gestor independiente de la ciudad de toda la vida, toman este espacio, ¿no?, con ASOC, con la famosa ASOC, y además un grupo de jóvenes independientes muy intrépidos y empiezan a tomar este lugar que no era nada, era un galpón que se llovía de ruido, y le empiezan a dar una entidad cultural, porque ya por los 90 y hacia atrás estaba cerrado, llegó a ser una gomería. Pero bueno, en los 60 fue el famoso Bar Carlitos, es por eso la palabra, ¿no?, que está acá. En los 60 fue el famoso y emblemático Bar Carlitos, donde todo esto vidriado daba la plaza y era como el lugar de encuentro de toda la ciudadanía, ¿no? Era un lugar de encuentro y de confluencia de muchos pedrenses. Pero bueno, ya por el 2004 es que empieza a pensarse este espacio como lugar cultural, y en 2018, después de una larga vida independiente acá, como una cuestión medio under, es que el gobierno de Canelones decide hacer esta gran inversión y transformar este espacio en un espacio cultural donde suceden cosas muy variadas que tienen que ver con la formación, el intercambio, la reflexión, la difusión del arte canario, la promoción de la cultura profesional y comunitaria, artística, y bueno, y como esto suceden muchísimas otras cosas. Josefina, buen día para todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y quería preguntarte, porque lo primero que uno ve desde afuera es la transparencia, ¿no? El gran balcón hacia la plaza y desde afuera hacia adentro, ¿no? O sea, es un lugar donde continuamente todo lo que sucede aquí está siendo expuesto naturalmente, y esa fue un poco la idea de esta renovación del local. Sí, el equipo de arquitectos y arquitectas siempre hablaban de eso cuando nos juntábamos a pensar la gestión de este espacio. Eso fue pensado desde un primer momento. Querían un lugar vidriado, transparente. Si te pones a pensar, desde la entrada hasta el patio, si vos te parás en la puerta, ves hasta el fondo, ¿no? Ves todo lo que está pasando arriba siempre. Hay como una cuestión del espíritu que quería tener este centro, ¿no?, de puertas abiertas. Todo lo que sucede acá es con entrada libre, gratuita, y entonces, bueno, habla un poco como de la misión de este espacio. Y a nivel concretamente de contenidos, digamos, trabajan todas las artes y además otros. Es un centro cultural, pero ¿cómo dialoga la cultura con las demás disciplinas? Sí, es bien complejo porque está
trigestionado por el municipio de Las Piedras, como una joven que pertenece a la Dirección de Desarrollo Humano y Dirección de Cultura. Esa comisión la formamos 3 gestores, digamos, y entonces ahí se cruzan varias patas: la formación, la promoción del arte canario, como dije hoy. Hay un fuerte vínculo con las juventudes acá a través de Comuna Joven. La Dirección de Cultura tiene una oferta cultural de talleres de formación amplísima que está en todos los municipios de Canelones. Bueno, después tenemos planes de acción y de gestión que tienen que ver con eso, con la promoción de la cultura canaria. Por ejemplo, hay un grupo de escritores pedrenses que hoy en día se llaman Escritores Amigos del Carlitos, que son más de 20, ahí hay 2, por ejemplo, que sesionan acá todos los miércoles, que ya editaron un libro en colectivo, que todos los miércoles tienen un taller acá de escritura. En abril hubo una feria del libro acá con escritores nacionales de todo el Uruguay. Son como muchas las acciones que cumple el Centro Cultural. Bien, y en cuanto a tu vínculo acá con Las Piedras, obviamente desde el nacimiento. Te iba a preguntar, digamos, por ¿no? eso también, ¿no? ¿Cómo se cierra el círculo familiar? Sí, ¿no? fue como volver, porque yo en realidad estaba ya viviendo en Montevideo y venía a dar clases. Yo entré como tallerista de la Intendencia en 2016 y estaba en Los Cerrillos, en La Paz, en Progreso, en Pueblo Nuevo, daba clase como tallerista. Y en 2020 fue que Manuel Meléndez, el director de Cultura de ese momento, me invita a formar parte del equipo de gestión de este lugar. Y bueno, fue hermoso porque fue anclarme de vuelta en la ciudad donde nací. Para los que están escuchando esta versión grabada de este podcast, Josefina es descendiente directa de Vivian Trías, ¿no? De mi biblioteca personal traje un libro de la colección que editó el Parlamento Uruguayo de las obras de Vivian Trías, que bueno, fue una persona que como ensayista, se cumplieron 100 años este año también del nacimiento de Vivian, y bueno, como ensayista fue uno de los que dentro de la izquierda vernácula, digamos, de uruguaya, empezó a dar ese giro de pensar a Uruguay en el contexto latinoamericano y no tanto universal como de hecho era la tradición, por lo menos del Partido Socialista anterior. O sea, que es una figura relevante de la izquierda latinoamericana, no solamente uruguaya. Sí, acá está como, bueno, este año es su centenario, entonces ploteamos su caricatura hecha por Manuel Maldonado, que es un caricaturista de La Paz, que bueno, muy conocido por Menos es Más, que es como su firma, y también ploteamos a China Zorrilla, caricatura de Manuel Maldonado. La sala esa, que se cierra toda de madera, se llama Sala Vivian Trías, y bueno, este año en el centenario, el 30 de mayo creo que fue, celebramos su centenario con una mesa que la Fundación Vivian Trías llevó adelante. Fue muy interesante. No te vamos a preguntar por terrorismo emocional, por supuesto, pero sí decir que gracias a la biblioteca de tu abuelo fue que vos un poco comenzaste a leer. O sea, él tiene mucho que ver con lo que terminó siendo tu vocación, ¿no? Y tu realización. Él y Emilio Trías Dupré, su padre también. Ahí va. Que fue el responsable de que Vivian tuviera la biblioteca que tenía. Fuimos como todos recibiendo esa herencia almacenada allí. Sí. Bueno, para dejarte ir, porque sabemos que estás en plena organización, igual queríamos preguntarte sobre las horas, algo muy concreto. Hablamos de que llamaste a Walter, también tiene sus nexos con lo que es el lugar acá, Las Piedras. Y bueno, que nos cuentes un poquito eso, ¿no? Ese trasfondo, y también, ya que estamos, si querés, que nos digas cuándo vuelven a estar en cartel, porque llamaste a Walter, bajó hace poquito, pero sí, me imagino que vuelve a ser temporada. Sí, llamaste a Walter es de las dos quizás la que más tenía una intención, si bien nunca se menciona Las Piedras, aunque yo como dramaturga pongo Las Piedras 2016, Las Piedras, ¿no? Cuando se escribió y en dónde. Se habla así de una ciudad que no es Montevideo, se habla de una ciudad a la cual hay que tomar interdepartamentales, ¿no? Está como ese vínculo del personaje de zona metropolitana, ¿no? Que a mí me interesaba trabajar de manera así como sugerida, ¿no? Nunca se llega a decir qué ciudad es, pero sí me interesaba que no fuera la capital. Y bueno, y eso ha tenido pila le ha llegado a un montón de jóvenes que viajan a Montevideo todos los días a estudiar por razones obvias y nada, porque no les queda otra. Y estuvo bueno eso que pasó de sentir ahí como un diálogo con ellos y con ellas y con toda la gente que toda la vida no hemos tenido que viajar a Montevideo para estudiar. Y bueno, por ahí aparece la mención de La Vía también, que en realidad hay otras ciudades
barrios de Montevideo también lo tienen, ¿no? Pero acá la presencia de la vía siempre ha sido muy importante. Yo me crié a 1,5 cuadras de la vía. Bueno, referencias muy concretas que capaz que quien la lee, siendo pedrense, puede capaz que tener como más guiños. Pero bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, y vuelven el año que viene las dos. Terrorismo, llamaste a Walter a la Zabala, terrorismo a la Sala Grande del Solís en marzo, de vuelta, y la nueva a fin de año, que no tiene nombre aún. Gracias. Bueno, los dejamos. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que hacemos en este podcast que comenzamos el año pasado, en 2021. Es comentar un poco lo que está sucediendo a nivel de cartelera, pero tratando de encontrarle un concepto, un punto en común para poder hacer un corte, ¿no? y darle una mirada. En este caso, la convocatoria es al encuentro de teatro China Zorrilla. Entonces tenemos una hoja de ruta que comienza por esta nueva versión de Esperando la carroza, que estrenó la Comedia Nacional primero en varios teatros del interior. La primera función fue en el Mació y continuó por diferentes salas. Después se hizo una función muy grande en el Teatro de Verano, en el Día del Patrimonio, y ahora está en cartel en la Sala Verdi, con entradas agotadas desde que antes de estrenarse. Lo cual, bueno, ya la vieron más de 5.000 personas, o más, como 6.000, 7.000 personas casi que en calidad de preestrenos. Entonces, ese es el primer tema del cual vamos a hablar. Y después vamos a hablar un poco también de esto, de lo que hacemos, del oficio de la crítica teatral y de la función. Y bueno, y quizás a último momento, si tenemos tiempo, comentaremos alguna de los espectáculos que están en cartel en este momento y que nos parecieron relevantes y que están buenos para compartir. Lo que veníamos conversando es que, bueno, la primera vez que Esperando la carroza se estrenó fue en el año 62, en la Sala Verdi. De eso se están conmemorando los 60 años. Pero en ese momento la obra no tuvo la recepción que tiene hoy en día. Entonces queríamos conversar un poco, que también si ustedes nos quieren interrumpir o quieren opinar, invitados están, por supuesto. Es la primera vez que estamos en este formato Fonoplatea, así que también estamos aprendiendo. Bien, estamos como viendo cómo es la mejor logística, pero cualquier cosa nos avisan como hizo el señor y bueno, intercambiamos porque esa es la idea. Y bueno, comentábamos un poco con Leo el tema de la recepción que tuvo allá en el año 62, donde la mayoría de la crítica no comprendió el texto. De hecho, no tuvo el éxito de público, obviamente, que la apuesta tiene ahora. El texto se resignificaba de una forma muy diferente. Es un texto que fue escrito previamente a la dictadura, pero que toca temas, ¿no? Que tienen que ver con ese contexto social que había previo a la dictadura. Y bueno, en sí es la historia de una familia donde se representan las diferentes clases sociales. Pensamos que el éxito de hoy en día es que justamente, un poco lo dijo el propio autor, ¿no? Jacobo Langsner, ¿no? Pero es como un resumen de nuestra propia sociedad, porque la familia representa muchos aspectos de esa sociedad, sobre todo de la hipocresía, ¿no? De nuestra sociedad. Y de, digamos, las dificultades que hay también para poder dialogar entre esas clases, que obviamente él lo trata desde el grotesco criollo, ¿no? A través del humor genera mucha crítica, que a veces se piensa que tal vez es el camino más fácil, pero en realidad es el camino más difícil, ¿no? Digo, generar una comedia que haga reír y a su vez haga pensar, no sé si es el camino más fácil, ¿no? China decía que, bueno, ella era más conocida en el comienzo de su carrera como una actriz dramática, ¿no? Pero ella decía que lo más difícil era hacer comedia, y sin embargo ella luego se fue mentando como una gran actriz de comedia. No sé ustedes qué piensan de eso, sobre todo vos, Leo, que estuviste haciendo un reconto de cómo fue la recepción crítica allá por el 62. La primera versión de Esperando la carroza se estrenó el 12 de octubre del 62, o sea que se van a cumplir mañana, exactamente mañana. 60 años. 60 años. La dirección, en ese caso, era de Sergio Termin, y nosotros, la razón por la que la comedia de alguna manera recuerda a China Zorrilla con esta obra es
por la versión que hizo Alejandro Doria, cinematográfica, en donde China Zorrilla hace el papel de Elvira. Elvira, en la versión del 62, fue interpretada por Elena Suasti. Y bueno, y Blanca Virad fue la responsable de hacer a Mama Cora, que en la película la interpretó Antonio Gasalla. Pero bueno, en ese elenco del año 62 participaban, por ejemplo, Nelly Antunes, Dumas Lerena, entre otros, ¿sí? Sancho Gracia, el Curro Jiménez, por ejemplo, era parte de ese elenco. Un fracaso, ¿no? Sí, fue un fracaso rotundo. Y yo recuerdo una entrevista en donde Jacobo Laxner se refirió particularmente a una crítica en donde un periodista decía que se notaba que Laxner no había sido educado en una cuna cristiana, haciendo evidentemente una mención xenófoba a su origen judío, ¿no? Laxner era rumano, si bien vino de muy joven, de niño en realidad, con 4 años creo que llegó a Montevideo y después de su carrera en Montevideo y en el Río de la Plata. Pero la particularidad que tiene igual la historia de Esperando la Carroza, y es lo que yo le decía a mis colegas, que me genera una contradicción que la Comedia Nacional la haya elegido para conmemorar el centenario de China Zorrilla a la película, porque nosotros conocemos a China Zorrilla, la versión en la que China Zorrilla, repito, estuvo o que es conocida en Esperando la Carroza es la película. Ella participó también en una versión para televisión en Buenos Aires, pero en realidad... Te agrego que para nuestra generación, yo conocí a China Zorrilla en esa película. Claro, después vino todo lo que era China, ¿no? Pero lo primero que conocimos de ella, nosotros, de niños, fue ella. Es inevitable y aparte, cuando Gabriel Calderón presentó la Comedia Nacional, él reiteró muchas veces que mucha gente dice que le gusta más el cine o que le gusta más otra cosa que el teatro, y él dice, bueno, qué vivo. Nosotros no podemos ver la versión de El Tobogán, por ejemplo, de Jacobo Laxner, del año 70, en donde sí China Zorrilla actuaba en Montevideo, sí, dirigida por Omar Grasso. No podemos ver las obras de Atahualpa del Chopo, no podemos ver obras de China Zorrilla en donde interpretó obras de Bertolt Brecht, etc. No la podemos ver. A Vittorio Gassman en el Solís. Y sin embargo sí podemos ver las películas de Bergman, las películas de Antonioni, las películas de Luchino Visconti, las películas de Jorge Sanginés. Voy a nombrar algunas que me gustan. Las podemos ver una y otra vez. De hecho, esta película generó un grupo de fans que se llaman Los Carroceros, que se saben los textos de memoria, recrean las escenas, se juntan para recorrer los espacios por donde estuvieron los personajes, la casa histórica esa donde se filmó. Por lo tanto, escaparse de la versión cinematográfica para volver a traerla al teatro era una tarea difícil. Y de hecho hay dos puestas en cartel que están de Esperando la Carroza, una en La Candela, la otra la de la Comedia. Igual creo que hay un eslabón que no llegó a mencionar, Leo, que es la versión del circular, ¿no? Que es la que catapulta esta obra para que finalmente se haga en Argentina. Allá hay un señor que va. Sí. Yo nunca la había visto la película y nunca había visto el teatro. Me enganché con el teatro porque la primera vez que vi teatro fue Esperando la Carroza en el circular. Me acuerdo de Isabel Lagarre y Walter Reino. En el 74 se estrenó. Ahí va. Y fue la primera vez que vi teatro, nunca había visto. Y a partir de ahí me enganché con el teatro y me pareció maravilloso. Estuvo Añare, siempre estaba Esperando la Carroza y El Jardín de los Cerezos. ¿Y qué fue lo que más te impactó de esa apuesta? Ya que la viste, ¿nos podés contar? Sí, porque aparte yo tenía como idea del teatro, el escenario y como estamos sentados ahora. Y el circular era todo lo contrario. Eso fue lo primero que me impactó. Bien. Y después, bueno, el contacto ese de ser público con el actor era algo que me impresionaba verlo entrar, salir, fue algo que ahí me enganché con el teatro, de empezar a ver teatro y interesarme más. Pero hasta ahí, que tendría 17 años, 18 años. ¿Te acordás de las actuaciones? Y me acuerdo mucho de Isabel Lagarre, que hacía de la niña, y algunas cosas de Walter Reino, pero no me acuerdo mucho más, la verdad. No, pero está buenísimo tener un porque entrevistado que fue más de 40 directo, años que la vi. Fue testigo directo de lo que estamos hablando. Claro. Pero estuvo Añares en el circular. Más de 10 años, ¿no? Sí, las dos. Era todos los fines de semana, estaba Esperando la Carroza
y El jardín de los cerezos de Chekhov. ¿Y la llegaste a ver más de una vez o fue esa vez? Y No. Mucha gente vuelve. Pero... Había un tema también. Sí, claro. ¿Y cuando viste la película? ¿Cuando viste la película? La película me encantó también. Sí. La relación. Sí. Y son dos vivencias totalmente diferentes. Totalmente diferentes. No puedo decir que una es mejor que la otra, porque las dos tienen su encanto. Ahí va. Las dos tienen su encanto. Y son dos lenguajes diferentes. Además que la obra, el texto de la obra, en la película se adaptó, ¿verdad? Claro. O sea, si bien Langsner también trabajó con Doria, pero hicieron cambios en cuanto al texto original. Y después, paradójicamente, a todo esto, sin saberlo, sin nada, siempre tuve la curiosidad de hacer teatro. Y yo vivo cerca de la Casa Cultural ahí en Abayubar, La Paz, en el límite de Montevideo. Y ahí estaban haciendo talleres de teatro que lo hacía Lucía García por el programa Esquina. Y fui un día a preguntar a ver cómo era. Y bueno, y aquí estaba la señora y otras amigas esperando la carroza. Y me sumaron y lo trabajamos durante un año, unos meses. Y participé. Entonces, como que me cerró el círculo. Bueno. Me cerró el círculo. Fantástico. Y fue también algo maravilloso. Acá. Y después de China Zorrilla, quiero decir que el mejor papel que he visto es una de las compañeras de talleres. Así, humildemente lo digo. ¿Y en esa apuesta qué personaje hiciste? Hacía el esposo de China, vamos a decir. Ahí va. No la terminamos con... El señor de musculosa, el de camiseta. Exactamente. Ese mismo. Y acá tenemos a Mamacora. Opa. También. Muy bien. Impresionante. El compañero de atrás quiere hacer un aporte también. Bueno, quería decir eso, ¿no? Bien, excelente. Gracias. Seamos conscientes que la película tenía agasalla. Y yo creo que el gran salto que pega esperando la carroza es la presencia de Gasalla haciendo ese personaje. Si yo quiero mucho a China, pero esa película era Gasalla. Sí, China cuenta en una entrevista que lo que hicieron fue caracterizar a Gasalla como viejita y lo pararon en una esquina como a pedir monedas. Y la prueba era ver cómo reaccionaba la gente y nadie lo reconoció. Y bueno, sí, ese personaje fue creciendo en base al trabajo del actor. Y hoy en día representar nuevamente a ese personaje y resignificarlo es todo un desafío. En este caso, en el caso de la comedia, es Petru que lo hace con un desparpajo y con una soltura que creo que vamos a recordar una nueva Mamacora, ¿no? Yo le decía a mis compañeros que iba a ser un poco agrio con respecto a esto, porque justamente en la versión del 74, en donde era Nidia Telles, la que decía Elvira, la dirección correspondía a Jorge Curi, que hizo otra vez una versión en el año 93. Yo la vi en el Teatro Circular, me llevó mi profesora de literatura, yo iba al Liceo 24 de Paso de la Arena, en Montevideo, y siempre había alguna profesora de literatura heroica que nos llevaba al teatro también, porque había que ser heroico para ir con 16, 18, 20 adolescentes de la periferia al centro, no era fácil. Pero hay una entrevista cuando Jorge Curi hizo la segunda versión de él, la del 93, que comenta que se remite bastante a la que dirigió en el 74, en donde es durísimo con la película. Jorge Curi dice, primero, que el tono, en realidad, de la versión que escribió Langsner, la original, la que se hizo original, era más uruguayo que porteño. Vieron que Esperando la carroza, la película, tiene bien eso italiano, que es bien porteño, ¿no? Bien como exagerado. Nosotros somos un poco más... gallegos. Yo creo que la hipocresía de la obra con respecto a algunas cosas tiene mucho más que ver con ese temperamento más español nuestro que italiano, tan extrovertido. Pero decía Curi, incluso la versión argentina en cine es un atentado contra la obra. Tiene groserías inútiles que no están en el original. El texto trabaja con la brutalidad, pero no con lo grosero. Golpea muy fuerte, es de una gran irreverencia contra los valores sacralizados, etcétera, etcétera. Hay varios artículos sobre grotesco, sobre Langsner, en donde se refieren de forma bastante negativa a la película, quienes fueron parte de las versiones uruguayas. Digo porque también es un tema, a veces como, por supuesto que no fue la intención de la Comedia Nacional es
recordar a China Zorrilla con una obra que todos conocemos y nos rememora China Zorrilla. Pero los riesgos a veces de algunas cosas, ¿no? Porque este éxito descomunal, por suerte, de la Comedia Nacional, que agota entradas, puede terminar opacando algo que fue un hito histórico de resistencia contra la dictadura, aparte. Porque la versión de Curi, la del 74, que estuvo en cartel hasta el año 80, creo que fueron 6 años, hizo más de 600 funciones. Fue un hito de resistencia contra la dictadura militar, cívico-militar en realidad. Entonces, esos riesgos que tienen a veces consecuencias inesperadas que pueden llegar a ver como desde un elenco oficial podemos perder la memoria y en todo caso capaz que nos toca recuperar la memoria de esta apuesta, la del 74, que no tuvo la espectacularidad que está teniendo la de la comedia, pero que sí fue como un mojón muy importante en esos años. Bueno, vamos a ver si esta versión de la comedia queda en la historia como quedó esta otra. Digo, estamos hablando de 40 años después, 45 años después, 48 años después del estreno de la versión de Curi, ¿no? Dentro de 48 años, capaz que se habla de esta versión de la comedia o no. Hay que ver también los contextos de época, ¿no? Obviamente estrenar en el 74 implicaba otro tipo de riesgo, más con un contenido donde sabemos que uno de los personajes, el que está más asociado a las clases más acomodadas, tenía vínculos sospechosos con el poder y la forma de conseguir las cosas a través de los diálogos con la policía, dejaban entrever algo, un secreto a voces, ¿no? Y hay que ver el contexto en el que fue estrenada y ese riesgo por el que ellos pasaron. El teatro en resistencia, del que habla Roger Mirza. Claro, creo que lo mejor de Lassner es haber hecho una historia que dialoga con diferentes momentos. De hecho, cuando la estrenó le dijeron, no, o sea, la rechazaron, como que quedó claro como que estaba adelantada de cierta manera a su tiempo. Después, en los 70 dialoga con otras circunstancias, en los 80 dialoga con otras circunstancias en otro país. Eso es un clásico, se podría decir, que se va amoldando a lo que su tiempo y a lo que los autores le reclaman. Y de Curi, bueno, tiene, me saco el sombrero con Curi, con toda su trayectoria enorme, ¿no? Gigante. Pero bueno, es parte implicada también, ¿no? Tiene conflictos de interés, digo, uno puede tomar ese juicio, tomarlo, pero no necesariamente... No, por supuesto. Puede discutirlo también, ¿no? Era un aporte para la polémica. Claro. Otro aporte para la polémica que a mí me pone del lado de enfrente, que quienes lo cuestionan, es esa crítica del carácter por momentos, entre comillas, carnavalero de esta nueva versión, como si el carnaval no fuera una manifestación teatral, de teatro popular, cuando estamos hablando aparte de una obra que justamente ha trascendido sectores sociales y públicos, es una obra sumamente popular. Hay que decir que es la directora de esta versión que está en cartel en este momento, es Jimena Márquez, una gran directora, actriz, dramaturga, que además tiene una enorme trayectoria en el carnaval. Entonces no está dominando esos dos lenguajes, ¿no? Además convocó actores que tienen una trayectoria en carnaval, como Jimena Vázquez, que fue elegida figura máxima en carnaval, creo que hace 2 carnavales o 3 carnavales. Emilia Díaz también. Y a Emilia Díaz, sí. El Petru también mismo. tiene... Sí, Petru igual ha tenido, es más reciente su incursión en el carnaval, pero sí, también es un comediante que trabaja desde otros códigos. Popularísimo. Totalmente. Tal vez lo que molestó en un inicio o tal vez lo que generó ese rechazo, fue el código del grotesco, ¿no? Que no supo ser leído allá por el 62 porque, como vos decís, tal vez fue un lenguaje adelantado a su época. Era un tipo de teatro que venía hijo del sainete criollo en realidad, pero un teatro de corte popular, digamos. También ¿no? lo que pasaba en esa época, quizás lo vimos en esa crítica, la impronta desde donde fue interpretada la obra, quizás la crítica preponderante o predominante en esa época tenía una impronta más conservadora a nivel de matriz de pensamiento, y eso fue determinante porque hace 50 años o hace 60 años el juicio de un crítico era lapidario y podía decidir el éxito o el fracaso de una obra. Creo que ahora cambiaron un poquito las cosas. Bien, eso es interesante, capaz que para incluso hablar del rol de la crítica. Pero sí, también me parece que puede ser que la sociedad en ese momento no quisiera verse en ese espejo.
Lo más el probable. espejo le devolviera una imagen que era muy dura para verse en ella. Estaba en el Solís también, ¿no? Sí, en la Sala Verdi. Ah, perdón, en la Sala Verde. Se llenó en la Sala Verdi y 8 años después, sí, repito, China Zorrilla trabajó en la versión que hizo Mar Grasso de El Tobogán, también de Jacobo Lackner, en donde me parece que ya era mucho más visible. El Tobogán es una obra que yo la vi por Juan Guarovio, también por la Comedia Nacional, con una dirección de Juan Guarovio hace algunos años, que sí, claramente muestra la decadencia política. Ya estaba totalmente roto esa Suiza de América que se consideraba Uruguay y la llegada del golpe de Estado, de la dictadura era inminente. Esa obra y fue muy en el 70, ¿no? En el 70, exactamente. Más cercanos a lo que fue. Y yo creo que fue mucho más aceptada esa versión, el Tobogán, en principio, de Jacobo Lackner en Montevideo, que lo que había sido en el 62, Esperando la carroza. Sí, estamos hablando que fueron unos 8 años después. 8 años después. Y la crítica en aquel momento, que estaba Antonio Larreta, estaba Ángel Rama, ellos consideraron que era una obra madura del autor, ¿no? Pero creo que en aquel momento, en el 62, lo que chirrió más fue el lenguaje, ¿no? El código, el tema de la grosería, esto que hablamos de el lenguaje popular llevado a un teatro de sala, ¿no? Hoy en día la Comedia Nacional lo que hace es estar abriendo la apuesta a diferentes espacios y llevarla al teatro de verano es justamente posicionarla como una obra netamente popular. Sobre la apuesta y sobre la versión que está en cartel, hay que decir que no hay una ruptura, no hay una transformación al estilo quizás de otras versiones donde se hace contemporáneo, se adapta el texto a la actualidad con los códigos actuales. Es una versión que es bastante fiel a las coordenadas históricas de la obra de ese momento, ¿no? De los años 60, 70, por los códigos de comportamiento, bueno, por la forma en la que interactúan esos personajes y por lo que les pasa, ¿no? O sea, hay algunas circunstancias que claramente chocan con vistas desde el 2022. El rol de la mujer en el hogar, ¿no? Por lo menos en esos ámbitos. Quizás el tema de los cuidados, otro tema grande que aparece en la obra, ¿no? Los cuidados a la vejez y ese abandono o ese, no sé, falta de tiempo, falta de energía para dedicarse y para estar más pendiente de lo que le pasa a esa anciana. Quizás eso no ha cambiado demasiado. No, de hecho, no es solo eso, sino también la violencia, ¿no? Hacia la tercera edad, porque en algún análisis también habíamos visto que obviamente todo el mundo quiere sacarse de arriba esa mamacora que genera como esas contradicciones entre molesta, es una persona que molesta en el seno familiar, pero por otro lado genera esa ternura, porque no olvidemos que, bueno, ella tiene también un trastorno mental, tiene Alzheimer, entonces eso genera mucho desgaste, pero también, bueno, se habla de que ese personaje en sí habla de otras cosas, ¿no? Como justamente dentro de esa sociedad los elementos que venían como derruyéndose, ¿no? Entonces la apuesta es bastante literal en cuanto a la versión, a las coordenadas históricas, y bueno, hay un gran trabajo de puesta en escena, sobre todo en la escenografía, con esos tules, ¿no? con el que está construida, que le dan una semitransparencia muy orgánica, porque hay muchas escenas, ¿no? Está la escena principal, hay otros ambientes al costado, atrás, tiene como esa casa se transforma durante la obra en varias casas diferentes, y después está la actuación, ¿no? Que hay grandes actuaciones en esta obra. Está Gabriela Iribarren en el rol de Elvira. Ya hablamos de la de Petru. También está Luis Martínez. Los roles masculinos también están... Diego Arbelo, que siempre impacta con sus interpretaciones. En este caso le toca hacer de Antonio, que cada vez que es el personaje más desagradable, con el que uno menos conecta, pero que tiene un peso muy importante dentro de la obra, ¿no? Sí, bueno, no podemos dejar de obviar que no es la única obra que recordó a China, la única versión de Esperando la carroza que recordó a China Zorrilla, por lo menos en Montevideo. No podemos hablar de todo el Uruguay, no vamos a ser tan, no sé, centralistas. Pero sí hay una versión en el Teatro de la Candela que dirige Carlos Muñoz, que también, hay que decirlo de esa forma, se remitió a la versión de la película, a los Muscardi.
y en donde aparece explícitamente homenajeada a China Zorrilla también en un momento en que se muestra una fotografía de ella. En esta versión que se estrenó antes, en La Candela, la dirección está a cargo de Carlos Muñoz y el elenco está integrado por Darío Sellanes, Álvaro Pozzolo, Diego González, Carolina Taranto, Micaela Larriera, Andrea Bañuls, María Belén Ivanchuk, y participa Elena Brancati haciendo de Mamá Cora, y Fernando Gallego, que hace un personaje un poco particular que de alguna manera hace como un salto temporal. Si bien la versión, más allá de que se utiliza mucho el celular y se saca todo el mundo selfies y se la sube a las redes sociales, también está anclada en 60 en general los mismos problemas que comentaban los compañeros. No es que estemos en un momento histórico en donde las diferencias de género no existen, no. Pero la situación de la mujer en Esperando la carroza es particularmente de doble empleada, ¿no? Es muy gráfica la imagen de el dueño de casa el domingo esperando que la mujer haga los ravioles porque es su día de descanso, ¿no? Él tiene su día de descanso. Sí, además del que no sabe cambiar los pañales, ni planchar los pañales, ni... Ese tipo de cosas nos rompen los ojos. Quizás es interesante ver cómo nos rompen los ojos ahora y capaz que, no sé, si en los 90 nos rompían los ojos. Quizás en la dirección ahora está acentuado en tono de comedia, ¿no? Ese dejar, ese señalar desde el humor esa inutilidad, por ejemplo, ¿no? También hay que decir que está Andrés Papaleo, que en la versión de la Comedia Nacional. En la versión de la Comedia Nacional actual, en un rol, digamos, rompiendo la tercera pared, ¿no? La cuarta pared. Está, ya hablamos de Jimena Vázquez y Petro Valensky, está Juan Antonio Sarabí también en el rol de Sergio. Está, bueno, Claudia Rossi en una faceta casi que de comedia como pocas veces la he visto en su carrera en la comedia, y muy, muy acertada y reconocible porque hay un gran trabajo de maquillaje, ¿no? De transformación de los actores en esta apuesta. Y Fabiana Charlo, que es una actriz muy, muy interesante, muy talentosa también como dramaturga y directora, que después de varias muy buenas comedias en la gringa, fue convocada por la comedia, creo que muy acertadamente para este papel de, bueno, una de las personajes más secundarios, ¿no? Una de las vecinas, una de las familiares, no recuerdo bien el rol de ella. El rol de ella. Lo interesante de esta versión de la comedia es un poco lo que estábamos hablando, es que tal vez sea una forma de acercar por primera vez al teatro, ¿no? Está siendo un fenómeno que es muy popular. Llenó el Teatro Verano, más allá de que haya sido una decisión de que, bueno, justo todo cuadró, que eso fuera el Día del Patrimonio, que se pudo hacer con entradas gratuitas. Pero la idea de ellos también es seguir recorriendo el interior, que por ahora creo que la estrenaron solo en el Maceo, pero creo que están armando una grilla para ver cómo coinciden. Hay que reclamar que venga. Si bien la Comedia Nacional ya ha estrenado otras obras y ha hecho giras de otras obras por el interior, la idea de esta apuesta es justamente hacer llegar al público, que el teatro llegue al público, ¿no? Y no que el teatro esté esperando a su público en la sala, cosa que también me parece interesante, ¿no? Podemos dedicar una charla entera a hablar sobre el concepto interior, ¿no? Capaz que ya lo hablamos en nuestra primera edición con Gustavo Zidane, donde ellos trascienden, y creo que está bueno dar ese debate, la palabra interior de Montevideo, interior del Uruguay, o sea, como que ya es hora de que dejar de ver el Uruguay como un ombligo, ¿no? Con el ombligo en Montevideo y todo lo demás remitiendo hacia Montevideo. Y hay algo muy contradictorio, que cuando uno está en Montevideo, si va al interior, se va para afuera. Es una cosa muy rara, ¿no? Uno te vas para afuera, te vas para el interior. Un concepto muy fuerte. Sí, está bueno porque Josefina hoy hablaba de su personaje en una zona metropolitana. Capaz que ese tipo de contextos, como hay un colectivo de teatro que hace un trabajo súper interesante, que es el de la Liga de las Artes Escénicas, que habla del litoral, como un lenguaje del litoral. Porque, claro, hay muchos lugares fuera de Montevideo en el Uruguay que tienen personalidades muy distintas, y eso evidentemente se debe traducir en lenguajes teatrales también muy distintos. Y nosotros, para todos, es todo lo mismo, ¿no? Es afuera, es el interior. No, y además está lleno de historias y de movimientos y por ejemplo, en la cultura que
que se saltearon y que se saltean en la capital y que existen y se legitiman por sí mismos, sino dependiendo de que Montevideo los legitime o los bendiga, ¿no? con su beneplácito. Pero tenemos también un asunto bastante importante del que hablar, ¿no? Que es un poco nuestro rol o lo que hacemos en este espacio y también en nuestro trabajo en los medios, que es el de hacer la función de eslabón de la crítica teatral, de vincular los espectáculos y los artistas con el público, y la gran pregunta es, ¿sigue siendo eso? ¿Sigue siendo un vínculo? ¿O cuál es el lugar o el rol de la crítica hoy, ¿no? Bueno, como decía un poco Leo, obviamente en el pasado la voz crítica tenía otro peso, otra autoridad. Hoy en día va un poquito de la mano con que los medios están cada vez más diezmados, tal vez. Muchos medios han cerrado. No sé ustedes qué piensan, pero el tema de la lectura de medios impresos, yo creo que ha cambiado como el canal, ¿no? Hay como distintos formatos. De hecho, nosotros hacemos un podcast, que es algo que se puede escuchar en cualquier momento, y como que tienen más peso también las redes sociales, donde de repente no se puede desarrollar el mismo nivel de crítica que uno puede desarrollar en una página grande, como por ejemplo podemos disfrutar de las críticas de María Esther Burgueño, que ella publica en la revista Relaciones, pero ¿quién accede a esos formatos? Esa es una pregunta interesante también para hacerse, ¿no? Sí, yo creo que siempre remito a una crítica que leí hace mucho tiempo, que no importa quién escribió, pero de alguien que dijo que estaba analizando una versión que había hecho alguien de una versión de un clásico. Y en esa crítica se decía que el director no había entendido al autor. A mí eso me genera, siempre digo lo mismo, me genera como por lo menos dos problemas. Primero, que el crítico sí lo entiende el autor, ¿no? El que está diciendo, yo lo entiendo y él no. Bueno, ¿y por qué no dirige el señor y nos explica a todos cómo es que hay que hacer a esa persona, a ese clásico? Pero aparte que encierra otra cosa que es más compleja, que es que hay una única forma de entender al autor. Independientemente del contexto, independientemente del género de la persona que lo haga, independientemente de la clase social de la persona que dirija, que de repente dos personas de clases sociales distintas no ven lo mismo en una misma obra. Y justamente lo que nosotros venimos haciendo, hablando de Esperando la carroza, de cómo en el 62 se entendía de una forma, de cómo ha ganado muchísimo el aspecto más de comedia, de humor, de cómo en el 74, 75, evidentemente que implicaba, significaba cosas distintas. Creo que eso mismo hace que nosotros, por lo menos de priori, no vamos, de pique no vamos por el camino ese en donde nos paramos como que sabemos cómo hay que hacerlo, bueno, y le decimos al director cómo también hay que hacerlo. Está el crítico que publica él y escribe, no se entiende por qué el autor dice, o no se entiende esta decisión del director. Bueno, o yo no entiendo. No la entendí yo. Claro. Bueno, si eso aporta al debate, es interesante. Ahora, yo creo que el rol principal tal vez es abrir el diálogo, que es un poco lo que estamos haciendo acá, intentando intercambiar miradas, intentando ampliar. De repente, Leo, por ejemplo, tiene una visión muy filosófica de las cosas y a mí siempre me suma, siempre me abre la cabeza y me hace pensar. Y tal vez lo más lindo del teatro y lo más lindo de nuestra profesión, digamos, sea eso, ¿no? El poder pensar sobre algo que no es un acontecimiento que pasa y a nadie le importa, ¿no? Sino que es un acontecimiento que puede marcarnos de alguna forma y que nos hace crecer. Hay una tendencia, a veces uno ve en algunas comentaristas, a llevar las cosas hacia el terreno de me gustó o no me gustó, esto es bueno o esto es malo, o vayan a verla o no la vean. Y capaz que es más complejo, capaz que no tiene tantos likes, pero puede ser más útil para cierto público, obviamente que nos interesa llegarle, ubicar, por ejemplo, una obra, un espectáculo o un libro o una película o lo que sea, una pintura, una muestra de artes plásticas, describir las coordenadas, en qué géneros transita, qué cruce de lenguajes está poniendo en diálogo, en qué se inspiró. Describir, ir más allá en la descripción, capaz es tan importante como emitir el juicio,
¿no? Hilvanar, linkear influencias que pudo haber tenido ese... Y bueno, y trazar posibles interpretaciones. Que nunca están cerradas por eso, porque la crítica es subjetiva, porque bueno, Ana decía, bueno, sí, yo he leído algunas cosas y la veo desde determinado lugar. Ana tiene una formación específica, por ejemplo, en análisis de teatro, y tiene herramientas que yo no tengo, Javier tampoco, y muchas veces no vemos lo mismo. Y justamente eso bueno, nos ha pasado de armar... Claro, y eso es lo interesante, ¿no? que no vemos lo mismo. La particularidad que tenemos, en este caso como críticos, y que sí capaz que nos separa de otros espectadores y espectadoras, es que nosotros vemos muchísimo teatro. Muchísimo. Y estamos obligados a leer y la responsabilidad de compartir nuestra opinión más o menos fundamentada hace que, bueno, articulemos un discurso que justamente vaya señalando en dónde nos apoyamos para interpretarlo de cómo lo estamos interpretando. Bueno, nosotros vemos esto en este lugar y por esto sacamos esta conclusión. Que no es simplemente me gusta, porque aparte nadie puede discutir con el gusto de otra persona. Si a una persona le gusta algo, y yo no le voy a decir que no le gusta. Es válido también. Le gusta, claro. Tenemos allá una intervención en el público. Perdón. Un honor además. Por favor, el honor todo mío. A mí me encanta esta forma de ver la crítica que plantean ustedes, y capaz que alguno de los más veteranos como yo se acuerda lo que era la crítica a la salida de la dictadura. Era un grupo censor directamente, particularmente en la crítica teatral, donde había un par de señores que escribían en medios importantes de izquierda incluso, a los cuales todo el mundo les tenía terror, ¿verdad? Gente muy respetable, muy bien, digamos, pero los juicios eran lapidarios completamente, con a veces un humor ácido, digamos, que defenestraba. Me acuerdo, por ejemplo, una apuesta que se hizo en un grupo que ya no existe, sobre Miguel Hernández, que se llamaba Sí Miguel, y el título de la crítica fue No Atilio, que era el director, ¿no? Y era ese nivel. En música también se daba, pero se daba menos porque por algún motivo se suponía que no era tan necesario estar preparado, digamos, había un montón de gente, digamos, que escribía también porque se venía de una etapa como muy multitudinaria, donde el tema de la resistencia en la cultura era muy importante, y muchas veces se perdía de vista el hecho artístico en sí, ¿verdad? Lo más importante era congregarse porque no había sindicatos, porque no había, o sea, no había permiso, digamos, ¿no? Hubo gente que todo el tiempo estuvo militando y resistiendo, ¿verdad? Pero digamos que las aglomeraciones populares, por ejemplo, se daban en espectáculos que llegaron a tener títulos horribles, como a llenar el Palacio de Peñarol, digamos, ¿no? Además de lo mal que sonaba, digamos, que vos estabas cantando una frase y te volvía a la estrofa anterior, mientras vos estabas cantando una, en espectáculos con venta de entrada, además, ¿verdad? Había muchas cosas que se tergiversaban. Entonces había como una onda de que había que ser muy, 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 muy crítico y muy riguroso, sobre todo desde la izquierda. Y a veces se iba al carajo, digamos así, hablando pronto y mal, digamos, con aquella especie de verdad revelada, digamos, que quienes ostentaban el título de crítico, ¿verdad? Yo escribía en Brecha, por ejemplo, en aquella época, sobre música. Y a mí me impresionaban igual las críticas de teatro que salían ahí. Y me parece súper interesante que haya un rol que no sea simplemente informativo ni simplemente manijero. O sea, siempre hubo publicaciones como más livianas, ¿verdad? Sábado Show, cosas así, donde de repente el rol era más de difusión, por ejemplo, ¿no? Y entraban aquellas cosas que le interesaban a la dirección, digamos, de la revista o del semanario. Acá hubo una revista cultural, La Plaza,
en la cual yo compré todos los números que le permitieron salir, dirigida por Marcos y Gonzalo Carámbula, que yo no volví a ver una revista cultural de la magnitud. Yo no conocía Las Piedras todavía y compraba la revista La Plaza. A fines de los 80, todavía en dictadura, Sí, ¿verdad? sí. Una de las cosas que le hacían era decomisar todo el tiraje después que había salido, cosa de dejarlo sin un mango, ¿no? Además, pero bueno, yo creo que con la vuelta, digamos, de la democracia y empiezan como a reacomodarse un poco algunas cosas, otras no, ¿verdad? Pero en el tema del papel de la crítica hay un periodo en el que yo siento que hay como una gran dureza, después como una gran ausencia. Y yo siento que ahora hay como una mirada distinta donde sí se busca el análisis, donde se parte además desde la propia crítica con eso de, bueno, a mí me parece, o yo pienso tal cosa, que es mucho más válido que decir esto es así, digamos, ¿no? Así que nada, simplemente eso, agradecerles y felicitarlos. Este año hubo, muchas gracias Jorge Schellenberg por esta participación, y me viene a la memoria, este año hubo una apuesta de una obra que se llamó El Crítico, del español Mayorga, Juan Mayorga, que era justamente eso, el diálogo de un artista, un actor que iba, después del estreno, iba a la casa del crítico a buscarlo y a tener un actor con un ego impresionante que nunca había llegado a convencer, a ser del agrado de este crítico, que era el único crítico que no se había rendido a sus pies. Entonces es un combate dialéctico entre esos dos mundos que está muy bien hecho, lo actuó Fernando Amaral, y bueno, hablaba de todo esto, ¿no? Desde qué lugar está parado el crítico y también a veces desde qué lugar está parado el artista frente a esa crítica, ¿no? Lo que dijo el título de la crítica que mencionó Jorge me hizo acordar creo que hablamos de la misma persona incluso, pero hablando de Jimena Márquez y Esperando la carroza, me acuerdo de una crítica titulada Adelante, Jimena Márquez, ¿no? En signo opuesto, pero también como poniéndose en el lugar de alguien que te dice esto sí o esto no. Intentamos no ponernos en ese lugar, capaz que a veces tal vez ese lugar sea como el menos interesante, ¿no? Es como un lugar de poder que quizás... Claro. Y de hecho queríamos decir que para nosotros este rol no está siendo muy fácil porque en Montevideo hay muchísimo teatro, además en el resto del país, por supuesto, pero nos es muy difícil abarcar todo lo que hay. Pero como para terminar este episodio de este podcast, lo que queríamos hacer era comentarles un poquito lo que hemos visto y que nos parece importante difundir, porque el trabajo del crítico yo creo que tiene que partir de la base del respeto primero y ante nada, porque el trabajo en el teatro es un trabajo colectivo que lleva mucho trabajo detrás. Entonces, ante nada, pararse adelante de una apuesta, primero con respeto por el trabajo del otro, ¿no? Se dará mucho trabajo, que acaban de llegar las integrantes de la próxima mesa, que son las productoras, ¿no? Que nos están corriendo. Nos quedan 2 o 3 minutos nomás, así que yo creo que podemos mencionar, hay un espectáculo que vimos los tres en estos últimos días, que es la vuelta de Marianela Morena a la escena, en su primer estreno después de Muñecas de Piel. Se llama Fedra. Yo soy Fedra, perdón. Y creo que es un espectáculo interesante que vale la pena ver. Es un espectáculo que está protagonizado por Noelia Campo, también con un músico en escena que se llama Lautaro Moreno, donde ella, dialoga con el mito de Fedra, y hablamos un poco cuando veníamos para acá que lo acerca a Aloy de alguna forma. Y bueno, es un trabajo muy importante de actuación de Noelia, ¿no? Un trabajo muy cercano al público, un trabajo donde ella se expone mucho, y bueno, es una vuelta de Marianela como a su esencia, por lo menos yo lo veo así. Sí, es una obra en donde el deseo está presente en el cuerpo, ¿no? Hay como la materialidad corporal del cuerpo de la actriz expresa muchísimo más en gran parte de la obra que lo que dice el texto, que remite al mito de Fedra. Que básicamente se puede sintetizar en la palabra rechazo, ¿no? La persona, en la pareja, cuando
Cuando siente que es rechazada. Los dos es rechazada y es olvidada o dejada de lado, ¿no? Y en particular en la mujer que como que la belleza corporal es como central en la configuración de lo que nosotros entendemos que debe ser una mujer, ¿no? Es muy recomendable ir a verla. Está occidental. en la Casa Caprario, que es al lado, una casa histórica, al lado de la Sala Verdi. Es una casa donde, paso el chivo, se fundó el Club Nacional de Fútbol hace... Está bien. Como Jorge nombró a Peñarol, vos tenías que nombrar a Nacional. Claro, lo tenía que decir. Y bueno, en esa habitación hay una cama, una gran cama, que esa es la escenografía, es todo el espacio en esa habitación, es el espacio donde ocurre la obra y es nada más que para 20 espectadores que están en el dormitorio, en esa habitación, junto con la actriz, el músico en un rincón, por lo cual es la intimidad y la potencia de esa actuación de Noelia Campo se multiplican, ¿no? Va para algunas funciones más, en 2 horarios, pero yo quiero pasar otro aviso chiquitito. Yo vi también Guns, del colectivo El Almacén, que está en esa esquina ya típica de Manuel Alonso y 4 de Julio. Y bueno, es un texto que escribió Leonardo Martínez, el Fray Ventino, que trabaja en conexión con ellos hace años y que las puestas que hacen ellos siempre son muy interesantes. También es un espacio alternativo, es un espacio que no está en el común, no está dentro del circuito de salas. A veces informarse sobre lo que ellos hacen es difícil porque ellos utilizan poco las redes, hay que escribir directamente un WhatsApp, pero si los buscan los encuentran. La obra se llama Guns y bueno, tiene mucho de todo lo que hemos hablado. Es un grupo de vecinos donde se genera como una comunidad cerrada. Hay un miedo de lo que hay afuera, vecinos en alerta, les adelanto por ahí. No me gusta mucho quemar la sorpresa, pero sí decir que hay grandes actuaciones. Están Marita Escobar, que siempre todo el trabajo de ella es muy impresionante, es una gran comediante. También está Camila Vives y Sofía Espinosa, además del el resto del elenco. No quiero olvidarme de alguno, pero sí destacar el trabajo de ellos. La compañía se llama El Almacén y forma parte, sí, se podría decir del under teatral montevideano, pero ya con por lo menos 10 años de camino en la escena, muy alternativa, muy invisible. Y bueno, ya que está, entonces no voy a tener más remedio que mencionar a Los Bárbaros, Florencia Caballero y Carolina Rebolloso. No voy a nombrar a la autora porque es una autora georgiana que no me va a salir el apellido, pero es una obra que habla justamente de la migración, de la adentro y de afuera, y cómo alguien de la afuera puede convertirse en alguien de la adentro y rechazar a de la afuera. Hay toda una cuestión de la colonización cultural de la persona que viene de afuera. Y bueno, y es en la sala que homenajea al Choncho Lazarov, así que ahí en 8 de octubre en el Intercambiador Belloni. No se la pierdan, incluso van a ver algunas cosas que remiten quizá directamente a los que iban cantando cuando están tocando con una quena y algunas cosas latinoamericanas, pero teniendo la dificultad, ¿no?, de la traducción de lenguajes. Así que bueno, nada, Los Bárbaros en la Sala Lazarov. Yo soy Fedra, en la Sala Verdi, Casa Caprario, las entradas se sacan en Sala Verdi, Guns en El Almacén, ahí en Villa Dolores, y Los Bárbaros en Sala Lazarov. Ninguna en una gran sala del centro. Vamos arriba. Bueno, ha sido un enorme placer para nosotros. Perdón, adelante. Quiero invitarlo a ustedes también a que se acerquen a ver los talleres de teatro de Canelones, que hay cosas preciosas para ver. Claro que Por sí, supuesto. claro que sí. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación, Josefina, a todos, todas. Gracias a ustedes, un placer recibirles y recibirla a Ana Laura. Y bueno, cuando quieran volver al Carlitos serán bienvenidos y bienvenidas para hacer otra instancia de violinistas en el Titanic. Gracias, un aplauso muy grande para Ana Laura Barrios, Leonardo Flamia y Javier Alfonso.